Vamos a comenzar con la primer clase de tarot. Esta clase es introductoria. Vamos a comprender el funcionamiento del tarot, el telón de fondo de esta herramienta maravillosa, sus orígenes, y vamos a ver cómo formular preguntas y el arcano de nacimiento. Primero que nada tenés que saber que hasta el día de hoy hay dos posibles orígenes del tarot. Un origen se remonta más a la Kabbalah, a Moisés y las tablas de la Torá. Se cree que en esas tablas estaba la imagen de cada uno de los arcanos, los símbolos, y así Moisés pudo enseñar, dar este mensaje tan poderoso al pueblo que era analfabeto y no sabía ni leer ni escribir en general. Por ejemplo, acá tenemos el mago y a través de su imagen podía enseñar eso a su pueblo. El otro origen viene del lado de los egipcios, de Hermes Trismegisto o Thoth, y también se cree que pudo dar su enseñanza a través de los arcanos y de estas imágenes tan ricas que tienen las cartas. Siempre vemos esto, ¿no? Dos personas muy influyentes en su historia a través del dibujo y las imágenes de el tarot y los arcanos podían dar un mensaje a su sociedad, dar la sabiduría para vivir como seres humanos. Más allá de estos dos posibles orígenes que te puede interesar saber, uno tiene que entender que la palabra arcano viene del latín arcanum y significa misterio, secreto, algo a develar. Uno ve la carta, acá tenemos el emperador, y más allá del dibujo que podemos ver hay algo oculto. Los arcanos son símbolos, no son signos. Ejemplo de un signo es los signos matemáticos, el signo de la suma, o sea, significa una sola cosa y no hay duda, se suma a dos cosas que tengamos. En el caso de un símbolo podría ser la cruz, podría ser también la cruz egipcia. Un símbolo siempre, su simbolismo trasciende lo que es un solo significado. Es decir, para una persona que es creyente, la cruz puede simbolizar una cosa, para una persona atea puede simbolizar otra, y a lo largo de nuestra vida puede ir variando eso que nos representa. Siempre un símbolo no tiene una sola representación, sino que su representación varía y evoluciona con la historia y con la humanidad. Ahora, un signo significa solo una sola cosa y no hay duda. Esa es la primera distinción que tenemos que entender. Por eso cada tarotista va a tener una interpretación particular de ese símbolo, de ese arcano. Ahora, eso no significa que una carta simbolice cualquier cosa. Hay una energía base en común que tiene que ver con la imagen, con lo que nos representa ese arcano, con su lugar, el número en relación al resto de los arcanos. Entonces, los arcanos son símbolos y justamente todas las cartas, todos los arcanos, los mayores y los menores, cuentan una historia simbólica. Es como un cuento simbólico de cómo hacerse humanos. Nosotros con este tarot seguimos a Carl Jung. Te aconsejo el día de mañana, si te interesa indagar en sus enseñanzas, hay un libro que se llama Jung y el tarot, es muy interesante. Seguimos esa base, ¿sí? Del tarot interpretativo, del tarot terapéutico, del tarot transpersonal. Y vamos a ver en cada uno de estos arcanos, de estos momentos de la historia simbólica, del héroe, del yo, de cómo convertirse en humanos, en individuos. Entonces, cada una de estas cartas y cada uno de estos estadios son momentos de la vida de un humano en cualquier punto de la historia, en cualquier lugar, en el pasado, en el futuro, en cualquier país.
porque representa un estadio de la conciencia humana, del yo, del individuo. Entonces vamos a ir recorriendo en estos videos explicativos, más el material que tenés en PDF, cada uno de esos estadios para poder usarlo en lecturas de tarot. Con el tratamiento que hace Jung se puede distinguir a los arcanos mayores, que son los arquetipos mayores, ejemplares, los padres de los arcanos menores, la energía arquetípica, modelo. Justamente un arquetipo es un modelo, es un ejemplo. En este caso tenemos el emperador, va a ser el ejemplo del padre, el jefe, la autoridad, la responsabilidad y un montón de cosas más. De acá se van a desprender después los cuatro de cada palo: oros, bastos, copas y espadas, que los veremos más adelante en la parte 2 de este curso. Pero vamos a ir viendo que Jung habla de 3 etapas dentro de los arcanos mayores, de conciencia de la persona, del yo, de la humanidad. La primera etapa va a ir del arcano 1 al 7, del mago al carro de triunfo. Y sería la primera etapa que es más infantil o más yoica, egoica, que cuando uno culmina en ese 7, en el carro, la conciencia queda en ser yo, en ser un individuo y expresar esa personalidad a través de mis deseos. Es una etapa donde uno hace mucho ruido, sale al mundo, decide, no sé, tener una profesión, viajar, casarse, pero necesita hacer ruido porque necesita ser reconocido por otros, llamar la atención. Y esa es la primera etapa del mundo exterior, donde uno se muestra hacia afuera. Puede corresponder con la edad que va de los 0 a los 28, que tiene que ver en astrología también con la primera vuelta de Saturno, que se cumple a los 28 años y medio. Pero sería la primera etapa exterior, del yo, del ego, de salir al mundo, de hacer ruido, también de equivocarse y de ser más material, superficial. La segunda etapa va a ir del arcano 14, va a ir del 8 al 14, de la justicia a la templanza. Y en esta etapa ya no importa tanto el mundo exterior, ser reconocido, tener autonomía, sino que importa el interior. Sería la etapa del mundo interior, de ir hacia adentro. Cuando uno empieza a pensar que no es todo apariencia, que no es todo ir rápido, que no es todo yo, ego, sino que hay algo, tenemos un mundo interior y hay que ir hacia adentro para conocerlo. En este sentido, esta segunda etapa niega la anterior, porque la anterior es exteriorizar, es ser más superficial, es ser más yoico, y esta etapa es lo contrario, es ir hacia adentro. Puede coincidir con la edad que va de los 28 a los 56, donde se cumple la segunda vuelta de Saturno, el retorno. Más allá de la edad, tiene que ver con la edad interna, no con la biológica. Puede ser en cualquier tema que nos salgan estas cartas y a nosotros como tarotistas identificar de qué etapa es cada arcano, la mayoría que sale en esa lectura, nos ayuda a ver cómo está plantado el consultante, qué energía tiene respecto a aquello que pregunta o de lo que le estamos leyendo en general. Y la tercera etapa va del arcano 15 al 21, del diablo al mundo. Y es la etapa de integración. ¿De qué? De las 2 etapas anteriores, del mundo externo, del ego y el mundo interno. Cómo esas 2 etapas están en relación como la lemniscata. O sea, mi imagen exterior, lo que yo muestro, proyecto, tiene que ver con mi mundo interno y viceversa. Se cosecha lo que se siembra, todo vuelve y todos tenemos lo que merecemos. En esta tercera etapa hablamos de la etapa de la
conciencia con mayúscula, donde uno es consciente del lugar que ocupa, de la persona que es, de la vida en general. Y obviamente estos arcanos son arcanos mucho más elevados espiritualmente. Y si uno ve en una lectura que salen mayoría de estos arcanos, podemos entender que hay un recorrido, se supone que uno pasó por los estadios anteriores. Acordate que esto es una historia, cada arcano está relacionado con el anterior, se suma y se potencia. Puede coincidir con la edad que va de los 56 en adelante. Entender estas tres etapas es justamente para identificar en qué estadio está esa persona. Recordemos que las cartas, los arcanos, son símbolos que muestran etapas de ese viaje del yo, del ego, de la conciencia, que es vivir en esta vida, hacerse humanos y ver en qué estadio está, si un estadio más alegre, un estadio más trágico, nos permite a nosotros guiar al consultante. Lo primero que como tarotistas tenemos que hacer es dar la información de las cartas que vemos, de los arcanos que salen. Es pronosticar, es dar claridad, conciencia de esa energía, que puede que el consultante lo intuya o no. Va a depender también de las cartas al derecho o al revés. ¿Qué es eso? Cuando la carta sale al derecho, tiene sus pies hacia la tierra. Ahora, si la carta sale al revés, así, siguiendo también la interpretación de Carl Jung, significa que esa energía que propone el arcano, ese estadio, ese momento, es inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que está retenido, que la persona no registra lo que le está pasando y puede rechazar esa energía. Todo lo que uno reprime viene cada vez con más fuerza y más potencia para que uno lo incorpore a la conciencia. Pero cuando uno lo rechaza, en general esa energía está en sombra. Y si esta carta simboliza un estadio, como hablábamos de la responsabilidad, del trabajo, si sale al revés, uno va a ver más las dificultades de ese estadio. ¿Por qué? Porque está inconsciente, porque se rechaza, porque se padece, porque esa información para mí está en sombra, no la concientizo. Ahora, más allá de si está al derecho o al revés, que esto lo vas a ir aprendiendo a medida que hagas muchas lecturas y muchas prácticas, uno como tarotista tiene que identificar en qué energía, en qué estadio está esa persona respecto a de lo que pregunta. Y hay que tratar de aconsejar que si sale la carta, uno concientice, lleve a la luz eso que nos está pasando. Insisto, más allá de si está al derecho o al revés, que es una dificultad que todo tarotista tiene al principio. Practicar, porque a medida que más practiques te va a ser más fácil identificar si la persona es consciente o no de aquello que le está pasando. Importante cómo formulamos la pregunta. Uno puede sacar una carta al azar así y hablar de la energía en ese momento, para una persona, para un país, para lo que sea. Ahora, uno tiene también la opción de hacer una pregunta. Se aconseja siempre que la pregunta esté en positivo. Así el tarot nos da un mensaje, una guía para que uno accione. ¿Qué quiere decir en positivo? Que no tenga una carga negativa. Ejemplo, si yo pregunto, ¿me van a echar del trabajo o me voy a separar? Tiene una carga negativa. Hay que tratar de reformular esa pregunta en positivo. Si tu consultante no puede hacerlo, está bueno que lo ayudes, es parte de nuestro trabajo, a preguntar de la mejor manera. Entonces, en vez de preguntar así, con carga negativa, podés preguntar, voy a arreglar los problemas que tengo en mi trabajo, voy a mantener mi trabajo, voy a mejorar con mi pareja,
vamos a arreglar los problemas que tenemos con mi marido, etc. También, si me voy a enfermar, tiene una carga negativa. Podemos preguntar, ¿voy a estar bien de salud? Y siempre, cuanto más puntual y concreta sea esa pregunta, el tarot nos va a responder más puntual. Es decir, si yo pregunto en general cómo voy a estar, me va a decir la energía relevante. En general, si yo pregunto cómo voy a estar en mi hogar en este tiempo, es mucho más puntual. Pero obviamente eso también depende de lo que le está pasando al consultante. Este es mi consejo como tarotista, para que seas como mucho más eficiente en tus lecturas. Y para eso hay que tomar un poco el timón de la lectura y ayudar a formular la pregunta, tratar de indagar si es una pregunta general, si es una pregunta más puntual y cómo podemos ayudar a la persona a que esa lectura sea lo más rica posible. Esto es un consejo aparte, más allá de todo lo que vas a aprender y estás aprendiendo en este curso. Vamos a ver por último en esta clase el arcano de nacimiento. ¿Qué es eso? Como te dije, los arcanos mayores son los arquetipos modelos de los cuales se van a desprender los arcanos menores, los palos que se conocen en la baraja española. Ahora, del 1 al 9, del mago al ermitaño de los arcanos mayores, esas energías pueden ser arcanos de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Uno viene con una energía de nacimiento que te acompaña toda tu vida. ¿Y cómo se saca? ¿Cómo sé cuál es? ¿Cómo lo descubro? Se agarra una fecha de nacimiento completo, se suma y reducimos esa suma a un solo dígito, es decir, del 1 al 9. Sea que te da 18, vuelves a sumar el 1 más el 8. Y ves qué arcano es, a qué arcano corresponde. Ese arcano va a ser tu arcano de nacimiento, el que te acompaña con sus talentos y sus dificultades toda la vida. Es como una energía incorporar, sería como la carta natal, el signo solar, el ascendente, etc. Viene con vos y en esta vida tenés que aprender lo bueno de esa carta, lo bueno de ese modelo, lo bueno de ese arquetipo, ese arcano. Saber esto ayuda un montón para que el consultante se conozca y también para vos como tarotista es mi consejo sacarle el arcano de nacimiento para darle esa información y un poco entender a quién tenemos enfrente. Obviamente que somos mucho más complejos que solo el arcano de nacimiento, también está la carta natal, la numerología, pero es un recurso muy interesante que también nos da el tarot. Más adelante vamos a ver, cuando lleguemos al ermitaño, que hay otros arcanos más, como el arcano de cumpleaños, el arcano del año para todo un país o para todo un calendario que mantenga el mismo calendario, o el arcano del vínculo. Hay muchos más arcanos, pero vamos a arrancar con este en esta primera clase que, como te dije, es introductoria. La idea es que te empapes un poco de qué son las cartas, qué significa arcano, qué son arquetipos, y que cada vez que uno hace una lectura y que sale una carta que parece que es por azar, por casualidad, sin querer, lo que está funcionando de fondo es la sincronicidad. También esta teoría la tomamos de Jung y es una relación que no es como la relación de causa y efecto, sino que cada vez que uno saca una carta por sincronicidad, esa carta se relaciona con el mundo interior. Tiene que ver un poco con el principio de correspondencia. Quizás pudiste leer el libro hermético de Thoth, el Kybalión. Es como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, como la carta natal, ¿no? Como los planetas estaban en ese momento en que yo nací, hablan de mi interior o de quién soy en general. Es lo mismo, cuando uno saca una carta, parece que hay una conexión entre lo que me está pasando y esa carta, que es algo físico, que es algo exterior.
Y la relación es esto, es sincronicidad, hay dos energías que se conectan y esa carta expresa mi interior. Y también pueden pasar eventos, uno proyecta por sincronicidad lo que tiene internamente y pasan situaciones, no sé, de pronto estoy pensando en algo y acontece. Ahí no hay una relación de causalidad, de causa y efecto, sino que hay una relación de sincronicidad. Las cartas se acomodan por sincronicidad y te sale la carta, el arcano que tiene que salir por sincronicidad. No es azar, no es casualidad, no es mágico. Nosotros no percibimos esa relación, no tenemos a través de los sentidos la capacidad de ver qué es lo que está funcionando. Y por eso nos parece magia, por eso nos sorprende. Pero lo que funciona en el fondo es la sincronicidad. Bueno, vamos a dejar hasta acá con esta primer clase introductoria donde podés entender un poco cómo funcionan las cartas, cómo hacer lecturas. Podés también comprender un poco lo que es un arcano, un arquetipo, los diferentes estadios, las 3 etapas que hay. Y también, esto si sale al derecho, si sale al revés, la carta, que cada imagen o cada dibujito es una representación simbólica de ese estadio, de ese arcano puntual, los 2 orígenes posibles que tenemos del tarot y el arcano de nacimiento.